Hola a todos. Bueno, continuando con lo que es el curso de procesos de separación por etapas, veremos lo que es una destilación flash de una mezcla binaria. Veamos. Bueno, la destilación flash es una operación unitaria en la cual necesitamos separar una mezcla en un líquido y un vapor, ¿no? Mezcla binaria, bueno, va a estar, el caso más elemental es una destilación flash de dos componentes, ¿no? Por eso se llama una mezcla binaria, donde vamos a tener un vapor y un líquido. Por lo general, alimentación se le denota con la letra F, ¿sí? De feed, ¿no? Tenemos que esta va a tener una concentración del componente más volátil. Si es una mezcla binaria, con que definamos un componente, el otro queda por default, ¿no? Entonces, la concentración sería una ZF. El flujo de vapor vendría denominado por la letra Y, flujo molar. Por la letra V, la concentración del componente más volátil por la letra Y, el flujo del líquido por la letra L y la concentración del más volátil en el líquido por la letra X, ¿no? Y así es más o menos como se puede esquematizar un, una separación flash, ¿no? Bueno, entonces tenemos eh, una ecuación de balance donde voy a tener lo que entra es F y lo que sale es el vapor y el líquido, ¿no? Si lo hago por componente volátil, me queda F por ZF es igual a B por Y más L por X. Aquí lo estoy haciendo por componente. O si quiero hacer su balance de calor, me quedaría la alimentación, flujo molar de la alimentación por su entalpía, más el calor que voy a estar proporcionando al sistema, va a ser igual al flujo de molar del vapor por la entalpía de ese mismo, más el líquido por la entalpía del líquido. Entonces ahora, si yo eh, se- eh, arreglo esta ecuación, la ecuación 2, la acomodo despejando Y, me queda la ecuación de una línea recta, ¿no? Que es la línea de operación del destilador flash, ¿sí? Entonces me queda esta línea de operación. Entonces esta línea de operación tiene la forma de una línea recta, una ecuación de una línea recta, ¿no? Mx más b, donde m es menos L sobre B y la ordenada al origen es F sobre B por ZF. Ahora, la fracción vaporizada la puedo definir como la relación de B en F, o sea, el flujo de vapor entre el flujo de alimentación. Puedo calcular la pendiente en función de la fracción vaporizada, ¿no? Entonces puedo obtener la línea recta, ya sea la pendiente de la línea recta, ya sea dividiendo L sobre B o con la fracción vaporizada. Entonces veamos. Ah, estos separadores pueden ser verticales o pueden ser horizontales, ¿no? En inglés, bueno, en la industria por lo general se les conoce como drums, knockout drums, ¿no? Sobre todo porque son como estabilizadores, ¿no? De un proceso, tienden a cachar el flujo y tienden a hacer la separación, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ¿cómo puedo controlar ese destilador flash? Bueno, por lo general voy a tener una válvula controladora de flujo, ¿sí? En la alimentación del recipiente, una válvula controladora de presión en el flujo de vapor, en la línea de flujo de vapor. ¿Por qué? Porque el vapor es el que me tiende a presionar, ¿no? Entonces, tengo una línea, ¿verdad? Si quiero abrir más o menos para regular la presión, y el nivel de líquido, ¿no? Va a estar controlado por la válvula de líquido, ¿no? Si se sube mucho de nivel, bueno, pues va a abrir más esta válvula, ¿no? ¿Okay? Entonces puede ser isotérmico o puede ser adiabático, ¿no? Los dos casos. Entonces veamos un ejercicio. Entonces ahí está el enunciado. Va a entrar eh, una corriente de 1500 kilogramos por hora formada por 30% peso de hexano y el 30% de hexano y 70 de etano.
a una atmósfera. Esta mezcla está vaporizada a 60%. La temperatura de alimentación es de 25 centígrados, ¿no? Me piden determinar composición y flujo de los productos, temperatura de operación del equipo, cantidad de calor que debe suministrarse y la recuperación del C7, ¿no? Reespectroalimentado. Cuando me dicen recuperación del C7, quiere decir el flujo de C7 reespectroalimentado. Entonces, ¿dónde sale más C7? ¿Dónde nos interesaría que sería más C7? ¿Dónde sería más obvio que salga más C7? Bueno, pues sería en la parte de líquido, ¿no? Aquí saldría más C7, ¿no? Entonces sería el flujo de C7 en el líquido entre el flujo de C7 alimentado. ¿Cómo calculo el flujo de C7? Bueno, pues L es el flujo total de líquido multiplicado por la composición del C7, que es el componente menos volátil. Entonces sería L por 1 menos X, ¿no? Porque es la composición del C7 es 1 menos X. ¿Por qué? Porque es el menos volátil. El más volátil, si quiere el flujo de C6 sería, la composición de C6 sería X, ¿no? La composición de C7 es 1 menos X, ¿sí? Bueno, ahora, y el flujo de alimentación del C7 sería la composición del C7, que sería 1 menos ZF, 1 menos ZF, por el flujo, ¿no? Por F, ¿ok? Entonces, aquí lo puse, ¿no? Así lo puse. Eso es la recuperación del C7. Okay. Entonces, ahora veamos. Me lo dan en fracción peso, dice 30% peso. Lo paso a mol. Siempre en lo que es este tipo de proceso de separación de destilación conviene más hacerlo todo molar, porque el concepto de la definición de equilibrio líquido-vapor es el número de moles que se evaporan debe ser equivalente al número de moles que se condensen, ¿no? Para que no rompa ese equilibrio, ¿sí? Entonces, me conviene manejar todo el mol. Entonces, bueno, el primer paso sería convertir el peso a mol, ¿no? Según lo que vimos aquí, ¿no? La pendiente de mi línea de operación lo puedo calcular con la relación menos L sobre B, pero también usando la fracción vaporizada, FB menos 1 entre FB. Bueno, entonces, por la pendiente con FB, la fracción vaporizada me dice que es de 60%, ¿no? Quiere decir que se va a vaporizar el 60%. Entonces, la pendiente sería menos 2/3, ¿no? ¿Qué es la pendiente? Bueno, la pendiente es la relación de delta y en X, y la pendiente también es la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? ¿Y qué es el ángulo de inclinación? Es el ángulo formado por el eje de las X y la recta dada cuando ésta se considera hacia arriba, ¿no? Ese es. Ok. Entonces, si yo tengo una pendiente de 2/3, me voy a colocar aquí en la coordenada ZF, ZF. ¿Cuánto vale ZF? 0.33 molar, ¿no? Estamos aquí, esto es molar. 0.33, ok. Eso. Y ya sea que yo determine un ángulo de 146.3 grados o dibuje una pendiente de 2/3, ¿no? Aquí. Entonces me va a dar esta línea recta, ¿sí? Esta línea recta, ¿sí? Aquí, esta morada, ¿ok? Entonces ya aquí ya puedo leer yo las composiciones de X y de Y. ¿Qué quiere decir las composiciones de X y de Y? Las composiciones de X va a ser la composición en el líquido, ¿no? En el líquido del componente más volátil, o sea, del C6. Y la composición de Y va a ser la composición del componente más volátil en el vapor, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, yo al hacer esto, ¿sí? Puedo ver que Y vale 0.41 y X 0.22, ¿no? Entonces aquí tengo ZF, me voy a mover 2 centímetros, me dice que sea 2 centímetros en Y, o sea, como son negativos, sería para abajo, y 3 centímetros
en X, ¿no? Y luego ya dibujo la línea. Entonces, así ya puedo yo dibujar esa línea y esa línea de operación y puedo obtener X, ¿no? También puedo tabular, obtener la ecuación que represente esto, esta ecuación, ¿no? F sobre B, F, o sea, aquí tengo la pendiente y obtengo la ecuación de todo el separador, la ecuación de operación de todo el separador, y la tabulo y puedo obtener también los valores, ¿no? O sea, hay varios métodos. Aquí le estoy enseñando un método muy gráfico, ¿ok? Bueno, aquí estamos. Ahora ya tengo los valores de X y Y, ¿no? Queda la primera pregunta. La primera pregunta me dice flujos y composiciones, ¿no? Esta es la primera pregunta. Flujos y composiciones. Entonces, bueno, ahí están las composiciones. Ahora, ¿cómo puedo obtener los flujos? Bueno, B, del balance puedo despejar V, ¿no? Ya tengo el valor de B, y L por diferencia. Ahí está. Ya tengo X, Y, B y L. Ahora me dice, la siguiente pregunta es temperatura de operación, ¿no? Estoy aquí. La temperatura de operación. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, pues conozco las coordenadas de X, punto 22, la coordenada de Y. Me voy a mi diagrama, punto 22 y de Y es punto 41. Punto 22 y punto 41, ¿sí? ¿Sí lo ven aquí? Estas. Punto 22 y punto 41. Me voy hasta la curva de equilibrio y ver, dependiendo aquí de la precisión a que sea en su diagrama, pero les debe de quedar, ¿no? 90 grados, no lineal, deben de estar juntas. Entonces aquí tengo mi temperatura de operación. 89 grados. Entonces ya tengo esta pregunta. Luego me dice calor, calcula el calor, ¿no? La siguiente pregunta, calcula el calor. Bueno, entonces tengo mi balance de calor, ¿no? Mi balance de energía. Yo sé que la temperatura de alimentación es de 25 grados centígrados y calculo la entalpía de alimentación, ¿no? CP de F por TF. ¿Cómo calculo CP de F? Bueno, saco una media, ¿no? Pues CP promedio, ¿no? Sería así. HB, como lo calculo, la CP del flujo de B por la temperatura de rocío, porque el vapor siempre está a su temperatura de rocío, el vapor saturado, más la lambda, ¿no? Ahí está, la lambda. La T de rocío, o sea, acuérdense que aquí, el recipiente, aquí, ¿no? Está a su temperatura de rocío el vapor y a temperatura de burbuja líquido, pero la TR es igual a la TB, ¿no? Y es igual a la T de operación, ¿no? Que no hay ningún cambio, ¿sí? O sea, la misma temperatura de operación aquí es la temperatura de rocío y la temperatura de burbuja. Lo que cambió fue la composición, por eso uno está en fase de vapor y otro es líquida. ¿Sí? Ahí está. Ujú. Ajá. Entonces, calculo la entalpía del vapor, la entalpía del líquido y calculo el calor, ¿no? La recuperación, bueno, es solamente aplicar esta ecuación. Una de 47.5%. Bueno, ahora vamos a ver otro problema. Dice, se alimenta un destilador de equilibrio 100 barriles por hora de N-heptano y 250 barriles por hora de N-octano a una temperatura de 30 centígrados. Ajá. Se desea que la recuperación sea del 65%. Determinar las composiciones en las salidas del equipo y la temperatura de operación. Aquí tengo mis flujos, ¿no? Y mi temperatura. Y me dice que yo quiero una recuperación del 65% del C7. Bueno, aquí como es heptano-octano la mezcla, el más volátil es el heptano, ¿no? Es el más volátil. Ajá. Y el heptano va a haber mayor concentración en el destilado, ¿no? Entonces, si va a haber más concentración en el destilado, pues lo puedo calcular así, ¿no? En el vapor, el flujo de vapor.
Cálculos iniciales, bueno, convertir esos flujos a moles, ¿no? Y obtener la fracción mol, ¿no? ¿Cómo obtengo la fracción mol? Dividiendo F de A entre F total, ¿no? El flujo del componente más volátil entre el flujo total. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, supongo una fracción vaporizada, luego de esa fracción vaporizada calculo la pendiente de la línea de operación, o sea, calculo M, calculo el flujo molar de vapor, y luego la recuperación, ¿no? Si la recuperación me da de 65%, quiere decir que está bien mi fracción vaporizada que yo supuse, ¿no? Si no, vuelvo a suponer otra. ¿Ok? Bueno, pues ahí está el ejemplo. Vamos a suponer una de 0.5. Con 0.5 me da este valor de -1 de la pendiente. El flujo de B me da de 147. La recuperación de 54 se parece a 0.5. No, vuelvo a suponer otra, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta correcta. Aquí ya la recuperación es de 65%. Bueno, como es un método gráfico, damos tolerancia, ¿no? Ujú. Ya tengo los valores de X y de Y, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? Me piden las composiciones a la salida del equipo y la temperatura de operación. Entonces ya con estas son las composiciones que tengo en el líquido y la composición del vapor, ¿no? ¿Ok? No, más bien sería aquí, ¿no? Más bien sería esta. ¿Ok? Esta sería la buena, ¿no? Entonces los valores de X, estos son los buenos, de 0.23 y de Y de 0.375. La temperatura de operación, bueno, igual lo leo de mi gráfica, entro con X, que ya obtuve aquí, o sea, esta de 0.23, y de Y, esta de 0.375. Uno de esos dos puntos y me debe dar 117.5. ¿Ok? Y les dejo más información. Sería todo.